Digamos que como, como expliqué la vez pasada, hacía grandes rasgos, las charlas las dividí en cuatro partes. Hoy correspondería al paisaje subordinado y pues ahí sobre todo vamos a hablar de algo de historia de arte, ¿no? Digamos por esta primera, que es como lo que ocurrió antes del paisaje como género. Yo envié un material, no sé si lo hayan leído, eh, pero habían unos sobre qué son los géneros en el arte y cuál es el género del paisaje. Digamos que esos son temas, ¿no? Pero actualmente nosotros vemos el paisaje, hay pinturas de paisaje, ¿sí? Como los que tengo yo aquí atrás. Eh, Yo no puedo pero el mirar. paisaje no era un tema, o sea, no era un género reconocido. Y nuestra tradición histórica viene de Occidente, ¿sí? Europa, y de los griegos, Roma, ya avanzó Europa, después nos colonizan, y esa es como la formación que tenemos. Hay otra que es la China, que es anterior a la europea en cuanto a abordar el paisaje. Pero pues vamos a ir hablando de eso, ¿sí? O sea, no quiero hacer no quiero hacer alguien está compartiendo pantalla, no sé. Bueno, no quiero hacer como un recorrido de año a año, porque el tema es extenso, cuando se investiga se encuentra más. Hay unas coincidencias que sí me gustaría como mencionarlas en cuanto a los orígenes del paisaje. Inicialmente, digamos digamos, en la Grecia antigua, en el periodo helénico, había paisaje, con unas características bastante, pues digamos, ideal, clásico, ¿no? O sea, se usaba sobre todo para ubicar la escena que se representaba. Luego, luego entonces resulta que viene pues Occidente y viene bueno, como comparto aquí, estoy tratando, ¿ustedes me ven mi pantalla toda o? Sí. Viene Occidente, bueno, ya como como la cosa en de las religiones y demás, la religión católica cambia la forma en que se advierte el espacio se advierte como una forma plana, ¿sí? Entonces es, digamos, como lo que se llama el gótico, ¿sí? El periodo gótico, donde esto ya más adelante en el gótico se fue donde no era, donde si ustedes ven estas imágenes de una iglesia gótica, no existe el fondo, ¿sí? Aunque algunos dicen que sí existe es el fondo simbólico. Digamos que una relación importante en la obra de arte, en la pintura, que es lo que se trata en mis charlas, un componente que durante mucho tiempo fue importante fue el fondo y la figura. La figura era el protagonista, ¿sí? Y el fondo, pues lo que estaba atrás. Ese fondo podía ser relleno de cualquier forma. Entonces, en la época bizantina eran fondos dorados, ¿sí? Esos fondos dorados porque había una relación con el espacio distinto. Entonces aquí viene como un pensador importante de los que ha hablado del paisaje y de los que encuentro que referencian casi todos los estudios, que es a Kenneth Clark. Él habla del paisaje simbólico. Entonces no era un paisaje natural que vemos, sino un paisaje simbólico, o sea, un paisaje con un significado. Y algunos estudiosos también dicen, ahora recientemente en el siglo XX en investigaciones, que no era que el dorado del bizantino fuera simplemente que algo no había ahí, sino que era simbólico, ¿sí? Entonces hay un paisaje representado ahí de forma simbólica. Eh, Esto es parte de la misma iglesia, como vemos también después empieza a aparecer con el tiempo
partes del paisaje, pero no el paisaje completo. Entonces vemos que se hacen hojitas, arbolitos, pero sigue habiendo como una gran mayoría de, de esto. Ahora, como les digo, el paisaje ha venido y ha ido, ¿sí? Entonces, aquí pues, como digo, repito, la información es tan amplia que ordenarla también es como complicado porque también los artistas van y vienen, pero hay un orden. Por ejemplo, yo no sé si recuerdan la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. En la Mona Lisa hay un paisaje atrás. A mí siempre me ha parecido muy curioso ese paisaje, es un paisaje extraño. Eh, y en la historia del arte también está visto de la misma forma que es un paisaje extraño. Hay varias teorías. Unas teorías dicen que esos paisajes son venidos de los paisajes helénicos que después fueron recuperados por el mundo del arte. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo del paisaje simbólico. Es católico y hay unicornios. Están ubicados en un lado. Entonces hay como unas transiciones que se iban dando ahí al mundo del arte. Aquí les voy a compartir mientras. Eso, listo. Entonces ahí vimos unas imágenes como aparentemente aleatorias, pero que tienen sentido en la evolución que ha tenido el arte. Entonces, cuando Occidente, digamos ya lo católico, lo cristiano, empieza de nuevo a tener esa conciencia poco a poco del paisaje, empiezan a buscar en la antigua Grecia y después entonces hubo una pieza importante que también les mandé ahí en lo de revisar, eh, que es la Génesis de Viena. Para Kenneth Clark, el estudioso del paisaje, como el primero que escribió de eso, él dice, él piensa que Mentiras, colgué. él piensa que los paisajes salieron de ese Génesis de Viena que venía de buscar los paisajes que se hacían en la antigua Grecia. Entonces, si no han visto el documento, lo voy a compartir aquí para que lo vean. Eh, bien. Ustedes ven, pues Génesis, pues, claramente se refiere al Génesis de la Biblia, y eso era lo que se llamaban libros iluminados. Entonces eran libros con unos textos y habían unas pinturas, unos dibujos ilustrando lo que decían esos textos. En ese tiempo se llamaba iluminaciones y eso ha trascendido pues a través del tiempo, ¿sí? Entonces digamos que estos son como los en Occidente para algunos historiadores, repito, como Kenneth Clark, estas son como la génesis, volviendo a que también se llama Génesis de Viena, del paisaje en Occidente. ¿Sí? Entonces dice que de aquí fue donde empezaron después los artistas con el paso de los siglos a, a ver, a ver las cestas de los paisajes. Esto es cerca creo que del siglo cuarto, cuarto y 800. Eh, no, sí, es siglo cuarto y después vuelven a ser retomados en el 800 y se hicieron copias y después llegaron como al gótico y después, ¿sí? Entonces digamos, en esta imagen, ¿ve esto? Esto de pronto es lo que decía Kenneth Clark, que de ahí venían imágenes como la de Leonardo da Vinci en la Mona Lisa o la Gioconda. Pero algunos estudios dicen que era de los chinos. Los chinos tenían una cosa particular, ellos llamaban al paisaje montaña y agua, ¿sí? Entonces, son como 48 láminas, pero pues creo que ya pasó me interesa mostrarles sobre todo esto,
Y pues aquí vemos lo que hablan de paisaje simbólico, ¿sí? Porque a la larga pues no es un paisaje real, sino es un paisaje de símbolos. ¿Listo? Bueno, también digamos que en el mundo del paisaje o del arte cambió mucho por un artista, un pensador, eh, que quiso salirse de estas representaciones simbólicas ideales del paisaje y exploró pues como la naturaleza. Había una cosa, pero antes de llegar había una cosa que tenía, bueno, ustedes por ejemplo, yo creo que la mayoría han visto los cuentos de los hermanos Grimm, ¿sí? En los cuentos de los hermanos Grimm, como que todas las cosas pasan en, en el bosque, todo lo malo pasa en el bosque. Entonces, digamos, después de estas iluminaciones y eso, de pasar de lo bizantino, que era la cosa privada, eh, luego entonces se pasa a una exploración más amplia. Hay para muchos, esta pintura de Giotto, que les voy a mostrar ahora, marcó el cambio o la apertura al paisaje. Sí, esta que está aquí es una descendimiento, un Cristo muerto, ¿no? El Giotto, el grande pintor. Y es la primera vez en mucho tiempo donde aparece en la pintura la naturaleza. ¿Sí? O sea, él desplazó el espacio plano dorado de Bizancio. Y entonces crea los elementos, muestra los elementos de los... La religión y demás siempre ha sido muy filosófica, hasta metafísica, se podría decir, y estaban muy afincados en la filosofía. Digamos, Santo Tomás de Aquino, que decía que, y era una de las justificaciones pues, para el pensamiento bizantino, que no había fondo, decía, todo gira por el motor universal, el que todo lo mueve. Eso es una referencia a Dios. Entonces, ese motor universal, antes del Renacimiento, antes de la perspectiva, pues todo se pensaba en importancia a Dios. Entonces, en las representaciones pictóricas, la perspectiva que conocemos actualmente no existía, sino los tamaños se daban por la importancia de la persona. La importancia, digamos, si salía Dios o Cristo, iba a ser más grande que todos. Después seguían los curas, el papa, los curas, los reyes, y la gente del pueblo, pues eran los más chiquitos, que eran los más alejados de, como en esa idea. Entonces, si vemos aquí, hay un árbol, hay agua, cielo, tierra, están los elementos, los 4 elementos, tierra, fuego, ahí, falta el fuego. Y como decía, como les decía a los hermanos Grimm, en la gente consideraba que la naturaleza era salvaje, que era alejada de Dios, pues recordemos desde el paraíso. ¿Sí? Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, están en el jardín del Edén y salen a lo salvaje, a lo agreste, al hambre y demás cosas. Entonces surgen estas escenas que se llaman Ladores en el Montes, y también son de las primeras representaciones de la naturaleza, ya, o sea, más realistas, o sea, menos, todavía hay mucho simbolismo, pero ya hay más cercanía a cómo se ven las cosas. Y hay naturaleza. Cada estas son unas piezas, es un calendario de un noble, se llamaba, pues como dice, hay labores de los 3 reyes.
esto es una iluminaciones gigantes y hay una que hablan sobre todo que es donde están los tres reyes, lo que pasó la escena. Entonces si vemos, estos, y lo recuerdan mucho los hermanos Grimm, ¿sí ven? Naturaleza, pero no es la naturaleza libre, es el jardín. O sea, digamos que la evolución fue así. Bizantino, después vienen pequeñas referencias a la naturaleza, podían a veces adornos. Uno encuentra en la historia del arte que en las columnas griegas, por ejemplo, hacían hojas, palitos, pero eran representaciones separadas y no el paisaje completo. Después empieza a aparecer un paisaje completo, pero todavía no es el paisaje libre, es el jardín, ¿sí? O sea, es una naturaleza domesticada. No están, y siempre hay, pues, ahí están las murallas que evitan que se vaya más allá porque se seguía sintiendo que el, que la naturaleza ya era muy salvaje, muy misteriosa, daba miedo, ¿sí? O sea, la gente por eso no la representaba. Hay estudiosos también que dicen que el paisaje no existe naturalmente, sino que el paisaje es una cuestión humana. Entonces está la de los tres reyes, de la Solis, que está aquí. Entonces vemos esta representación donde también hay un paisaje, ¿sí? Pero todo está ahí, no es lejos. Si uno alcanza de las montañas a lo lejos, a lo más lejos por allá, donde ya nadie se metía, tenía que ser aquí cerquita. ¿Mm? Entonces, esta otra imagen, en lo mismo, ¿sí? Las montañas son por allá, nadie se mete. Usted está aquí, aquí en el jardín, no está lejos. Entonces, digamos que la así fue como evolucionando el paisaje. Entonces, volvemos al paisaje como figura fondo. El paisaje, entonces, tanto en lo bizantino como durante todo este tiempo, por eso ya dije que la primera parte íbamos a hablar de subordinado, no era un tema. El paisaje no fue tema. El paisaje era un relleno. Alguna vez fue relleno. Otra vez era un contexto. ¿Sí? En los griegos, si lo mirábamos en los helénicos y otros, era para ubicar en dónde estaba. Esa última imagen que vimos, por ejemplo, ese paisaje que está ahí es inventado, no existe. ¿Sí? Por ejemplo, si uno ve en los teóricos, los pintores de ese tiempo decían, ¿cómo se pinta una montaña? Pues la gente no iba a pintar la montaña. Entonces, ¿cómo se pinta? Pues decían, pues coja una piedra y copie la piedra. Ahí tiene la montaña. Maestro, se le tiene el micrófono apagado. ¿Se apagó ahorita o hace rato, Master? Quedó en Pinte la piedra. ¿En la qué? Pinte la piedra. Entonces se apagó ahorita. Bien. Listo. Entonces, digamos, todo esto siguió, el paisaje seguía siendo, el paisaje fuera del jardín, porque digamos, ya hemos llegado al jardín, seguía siendo como tenebroso, así era como lo advertían, ¿sí? Era algo oscuro, ¿sí? Y Dante, el artista, pues también como contribuyó a eso al final. Y mm, eh, Leonardo da Vinci, por ejemplo, fue famoso y antes de él, otro que se me escapa ahorita el nombre, porque fueron los primeros que se fueron a explorar las montañas. ¿Sí? No, antes la gente no, como decía, el paisaje era inventado, pero unos artistas sí empezaron a ir.
a las montañas, a subirse, a mirarlas, a pintarlas, o sea, como hizo en su momento en el romanticismo Friedrich. Entonces, listo, volvamos aquí. Entonces, el paisaje, repetía, entonces viene la cosa de simbólico. Entonces también empiezan a decir de ese simbolismo, de ese paisaje inventado o que significaba unas cosas, ¿sí? Porque también, digamos, en la historia del arte hay muchos símbolos, como en ese que vimos de Giotto, del árbol, habla de la tierra, el cielo, las cosas que muestran ahí, el agua, los elementos, no son que están ahí simplemente adornando, sino tienen un sentido para eso. Y entonces empieza a progresar hacia un paisaje más realista, ya a ir a ver el paisaje. Y así seguimos, entonces también como dicen, el paisaje depende, cuando es realista, pues depende de dónde es el contexto. Y muchos también siguen diciendo que esas dos condiciones se siguen dando. El paisaje idealizado y el paisaje realista. Entonces, repito, no sé si recuerdan el paisaje que está atrás de la Mona Lisa, que es rarísimo, ¿no? O sea, no ve ese paisaje. ¿Eso de dónde salió? Pues no sé si la tesis de la piedra cabe ahí, o como dice también Kenneth Clark, que mirando unas miniaturas persas, turcas, pudo ser la cosa, o tenga que ver con lo chino. ¿Sí? Entonces, el paisaje siguió siendo muy así, y sigue todavía, ¿no? Sigue siendo subordinado. Entonces, digamos, tímidamente empiezan a aparecer el paisaje ganando protagonismo, pero sigue habiendo como que sirve algo. Entonces, hay personas que pintan caballos o pajaritos, y atrás está el paisaje. Como el paisaje llanero, ¿no? El paisaje llanero habitual, y eso es como lo que ponen, ¿no? Una vaca, un caballo, una danta, diferentes elementos, y atrás el paisaje. Y eso continúa así, y se repite. Y bueno, y el nivel de la historia, pues digamos, como que los que ya rompen completamente eso son los holandeses, ¿no? Pero pues ahí de los holandeses, pues ya sería como el otro tema, que son el paisaje ya como género, como tema, ¿sí? Entonces vienes ahí que es un género. La pintura de género inicialmente también se refiere a las cosas que ya no, como los eventos, ¿sí? Digamos, ya no es, en la historia del arte habitualmente, o durante todo el tiempo, era para representar historias de la Biblia, temas, o de los reyes, de la historia. ¿Sí? La pintura era un método de educación, era como las historietas que hay ahora. Entonces la pintura era una ilustración de una historia bíblica o heroica para educar al pueblo. Entonces, por ejemplo, la gente sabe que es la última cena, y entonces Leonardo da Vinci, no, esa es una, hay miles, porque era el tema. San Sebastián en la cruz, el descendiente de la cruz, temas, la piedad, la cortada de la cabeza de San Juan Bautista, muchísimo, ¿sí? Porque eran los temas, y los artistas no podían salirse de esos temas y tenían que cumplir con una iconografía al respecto, pero era el tema. Pero entonces, cuando surge la iglesia protestante, entonces ellos prohíben la representación de las imágenes de la Biblia, ¿sí? O sea, nosotros sabemos, pues, creo que la mayoría, seamos o no seamos practicantes, hemos tenido formación católica, pues este pueblo es bastante, este país es de tendencia católica fuerte, y se nos ha enseñado que las imágenes no se adoran, ¿no?
pero pues la Iglesia Católica lo hace todo el tiempo, pero cuando surge esta Iglesia protestante, que se fue a los Países Bajos, o sea, en Semerita, Noruega, todo esto, ahí prohíben el uso de imágenes religiosas. Entonces empieza la gente a explorar temas, nuevos temas, y entonces llegan a la pintura de género, ¿sí? A pintar caballitos, burritos, animales, buscando temas, y ya en un momento la pintura se libera. O sea, la pintura de paisaje ya se vuelve un tema en sí mismo por esa búsqueda de nuevos temas por parte de los artistas, que ya no podían seguir haciendo el descendimiento de la cruz, como vimos ahí, la llegada de los tres reyes magos, la anunciación de María, ¿sí? Tenían nuevos. Y esos han sido como también las formas en que ha progresado el arte, la cultura, por los cambios sociales, las formas en que se puede hacer. ¿Alguien revisó el material que se envió o lo revisamos? Hay un Cristo. Bueno, entonces voy a, ya miramos el Génesis. ¿Cómo dice? Parece oír algo. Hay dos personas con la mano levantada. Sí, si quiera responder algo, maestro. Sí, claro. Carolina Sarmiento y después sigue Katie Neira. ¿Y hablan por el chat o hablan? No, directo, no, chat no. Ah, bueno, sí. Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Pues yo había levantado la mano hace rato porque en realidad quería preguntar si habían dejado de compartir en pantalla, porque pues ya no había imágenes, pero pues sí estuve leyendo un poco los textos que enviaron. Un solo texto, creo que primero. Y qué tienes alguna pregunta o duda o algo? No, como tal no, porque pues por ahora todo fue informativo y pues todo me pareció bien, normal. Entonces, Bueno, ¿quién sigue? Katie. Hola, buenas noches. Bueno, pues no tuve tiempo de abordar todas las lecturas, pero pues me parece interesante lo que el maestro Libardo menciona ahorita, pues de la referencia de la iglesia protestante con respecto a la primera lectura, porque pues habla un poco acerca de cómo es pues esa mirada sobre el arte holandés y por qué eso no se clasifica dentro de la mirada clásica de la pintura italiana, que era lo que llamaba como la mirada albertiana, creo que era. Y pues creo que eso responde mucho pues a obviamente esa escuela clásica italiana que pues va muy de la mano pues con la línea religiosa que pues obviamente nutre pues como todas esas escuelas de pintura y pues de pronto cómo eso puede influir también en la lectura de lo que pues llamaban la pintura holandesa o cómo clasificar ese paisaje holandés. Pero pues supongo que habrá que leer un poco más los otros textos para complementar. Sería Sí, chévere a propósito de que tengo la palabra, pues de que tuviéramos de pronto un poquito más de tiempo para leer las lecturas con antelación, de tal manera que pues podamos tener pues el material preparado para participar y retroalimentar más. sí, y digamos que las lecturas que se enviaron fueron informativas, ¿sí? No, no son a propósito para alimentar esta charla ni eso, sino para dar como unos, digamos, pensaba por ejemplo en lo de los géneros, entonces ahí hay unos artículos sobre los géneros para que entendieran bien la pintura de género y no ponerme a charlar de eso. Pero a propósito de lo que dice usted, yo tengo como una duda acerca de la segunda charla y es si extender, porque es que el tema del paisaje es muy amplio, ¿no? Digamos que sí, sucedió en Holanda, pero también
sucedió en España y en otros lados. Después empezaron a hacer sus pinturas, pero pues digamos que los grandes maestros son ellos, ¿no? Entonces sí, podríamos revisar solo Holanda. ¿Sí? Porque digamos básicamente con los elementos se repiten también en el paisaje. Algunos dicen, bueno, está el cielo, está la tierra, está el agua, y dependiendo de cómo se mueven esos elementos, cambia el paisaje. También, digamos, la forma en que se prepara, algunos también tienen que ver desde cómo preparan las telas, que si se manchan antes, después, durante un tiempo, digamos, se pintó mucho sobre fondos de color y se fueron sacando como las luces, ¿sí? Y era una práctica, una forma práctica de pintar, y que era más fácil que cuando vienen después los impresionistas y empiezan a pintar sobre blanco. Entonces, vemos contemporáneamente muchos artistas que vuelven a las técnicas antiguas y pintan sobre negro o sobre fondos verdosos o oscuros. ¿Sí? Porque es una forma también, o sea, a veces para uno como pintor el fondo blanco es bastante complicado, ¿no? O también la misma cosa en la aplicación de la pintura, que las primeras capas como que la pintura no corre bien, ¿sí? Necesita uno como varias capas para que empiece a darle a uno como la posibilidad de maniobra más fácil, ¿no? Pues los que pintan por capas, hay gente que pinta a la prima, como llaman. Sí, entonces digamos tengo si concentrar la próxima en paisaje, no lo he decidido, al paisaje holandés, o vemos así, mucho que explorar. Le decía al maestro Alejandro que gracias por haberme invitado a este diplomado, porque pues, yo llevo hace un rato haciendo paisajes, tengo lo mismo, mis propias ideas acerca de eso. En los textos que he investigado encuentro también muchas similitudes y se coincide, ¿no? Coincide con muchos que dicen que la pintura de paisajes es una pasión a la que se llega. Por ejemplo, el paisaje, como vimos, fue mucho tiempo subordinado, servía a un fin de relleno o de contexto geográfico, pero no era un fin en sí mismo. Ya, digamos, la gente que se dedica a hacer paisaje, y como dicen también paisaje al aire libre, las personas desaparecen, ¿sí? Porque se convierte ya hasta en un interruptor del paisaje, no solo le interesa el paisaje, ¿sí? No, a veces escucha yo, por ejemplo, la gente dice, ay, ¿por qué no tiene una vaquita o tiene algo? No, pues no, a mí no me interesa el paisaje en sí mismo. Y como decía inicialmente, también coinciden muchos en que el paisaje no existe en la naturaleza. O sea, el paisaje no es algo natural, el paisaje es una cosa del intelecto humano. Y uno encuentra muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, y es más, algunos dicen que es del arte, que el arte se inventa el paisaje, que sin el arte no existiría el paisaje. Porque, por ejemplo, cuando uno va de paseo y se va a ver paisaje, ¿no? Digamos, uno va al mar, atardecer, o se va allá, no ve un campo de arroz, y ay, tan bonito, eso dorado. Pero el que trabaja ahí, esa vaina a él no, estéticamente no le significa, ¿no? Porque estás ocupado trabajando. Entonces, digamos que la percepción del paisaje, la advertencia del paisaje es un asunto estético, ¿sí? Entonces es un asunto del intelecto, de tener el tiempo libre para admirarlo, ¿sí? Uno dice, algunos dicen, ay, Dios es el mejor artista, hace los mejores paisajes, pero ¿quién los ve? O sea, todos los días amanecen, ¿no? Y todos los días atardece, y todos los días están los atardeceres, las luces, y ahí están. ¿Y quién los ve? Es como dicen también a veces, un árbol gigante de 200 años cae en la selva. ¿Y qué pasó? Nada, porque nadie oyó. Todos los días ocurre, ¿sí? Levanta unos pájaros, unas hojas y ya desapareció. El fenómeno no existió para nadie.
y ocurrió. Entonces, repito, que el paisaje es un asunto estético, ¿sí? Y al ser un asunto estético, pues es un asunto de la inventiva del hombre, de la mirada, que tiene el tiempo de dedicarse a contemplar, ¿sí? ¿Quién contempla? Nosotros. Es una decisión. Y por eso también el paisaje permite cosas fantásticas como las montañas atrás de la Mona Lisa de Leonardo, y eso a la gente le significa algo. Es extraño, ¿no? Pero ya revisando uno, para algunos era porque eso era escabroso, o sea, terrible irse por allá al monte, eso no existía, no era agradable, ¿sí? No era, porque había miedo y tenía que ver con condiciones religiosas. No, que, pues como digo, también se ve mucho en los hermanos Grimm, que tiene que ver con esos eran, bueno, nosotros ya hemos visto las versiones de Disney que son bastante maquilladas, ¿no? Dulcificadas, las vuelven cuentos de niños, pero eso eran cuentos de terror, como existen también aquí, cuentos morales para dar enseñanzas a la gente y advertirle de los peligros. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, el Moán, ¿sí? Entonces dicen los taitas a las indígenas, hace tiempo, allá hay, o el hombre caimán, allá hay un hombre que si usted se va al río, se la lleva, ¿sí? Y se la come el río, o el Moán, o el caimán, no sé. Pero, y eso no es cierto, ¿no? Pues nadie ha visto el hombre caimán, pero es una forma de enseñar moralmente que no se fuera al río porque sí era peligroso, porque sí podía venir gente de otra tribu y llevarse a la niña, ¿sí? O de pronto la niña encontrarse allá con su amante y bueno, y no. Entonces eran formas de controlar, y eso ha sucedido en todo el mundo, digamos que se repiten esas formas, ¿sí? Por ejemplo, yo veo allá atrás un paisaje de una señora que tiene gafas, es un paisaje llanero, ¿cierto? Ahí ven unos moriches y una lagunita, ¿sí? No sé si tendrá unas garzas al frente o volando o algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese paisaje es un paisaje llanero, y qué tan real es, ¿no? O es más bien simbólico. Entonces, porque digamos en la cosa de la evolución del paisaje también se pasaba de ese tránsito podía tener algo de simbólico y algo de realista, que es lo que puede pasar en mucho del paisaje llanero que vemos. Yo no sé si realmente sea así el moriche, ya los aprenden a hacer de molde, ¿sí? O sea, el que pintó ese le pinta a otro, parecido o igual, ¿sí? Le pone una más bajita el moriche, o más alto, más agua, menos agua, pero es el mismo. Eso era lo que también sería con formas ya definidas, que fue lo que mucho tiempo se hizo en lo helénico, y después pasó, pues cuando empieza a retomarse en el gótico, el paisaje, eran esas formas aprendidas que simbolizaban algo, ¿sí? Hasta que llegan pues a los holandeses y ellos, mano, pues, bueno, vamos a ver cómo es eso, ¿no? Y Leonardo, y antes de Leonardo el otro que me olvidó ahorita, que hizo la misma cosa, se fue a una montaña y entonces dice que estando en la montaña se fue a ver, era el mundo como era y no estar escondido más ahí. Y estando allá en la montaña, entonces sacó la Biblia y preciso abre un paisaje donde dice, es que por aquí lo tengo, se los voy a leer. Entonces el man él mismo se acusa de, ay, qué torpe soy yo, que, que hice eso. Mira. Entonces dice, se le ocurrió abrir al azar su ejemplar de las Confesiones de San Agustín y tropezó con el paisaje siguiente. Y los hombres se asombran ante las cintas de las montañas y las poderosas olas del mar y del ancho lecho de los ríos y el circuito del océano y la revolución de las estrellas, pero asimismo no prestan atención. Dice que he confundido y pidiendo perdón, porque entonces, ¿ahí qué pasó en esa primera exploración? Pues que la religión, lo que les enseñaban, pues que era una forma de pensamiento,
vuelve y le dice, oye, usted está viendo montañas, pero no está viendo lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pues Dios. Pues en esos términos, ¿no? No sé si me voy a meter aquí en camisas de 11 varas, pero digamos, el pecado es básicamente el placer, ¿no? Sentir placer es un pecado, y eso Entonces, porque el único placer que usted podía sentir era con Dios. Sentir placer de otra forma era un pecado, ¿sí? Entonces que aquí como que el man tiene llamado de atención que no, usted está pendiente de esas vainas en vez de estar pendiente de lo importante, sin decirle directamente que lo importante es Dios. Él entiende y dice, uy, fui muy atrevido, les tengo que volver a Dios. Entonces, ahí vemos también cómo el arte siempre ha estado como, o todas las experiencias humanas están signadas por el contexto cultural, religioso, social, político. Digamos, el paisaje llanero que veíamos ahorita, muchos de esos paisajes por violencia no se podían ver en Colombia, ¿no? Y después el último gobierno lo mismo. Imagino que ahorita con el nuevo gobierno volverán a abrirse las fronteras, que se volvieron a cerrar, por ejemplo aquí los que son del Meta, que saben que no se podía ir para la Uribe, no se podía ir para Vista Hermosa, no se podía. Y cuando fue el proceso de paz, pues se permitió de nuevo. Y con el último gobierno se cerraron algunas cosas y seguramente ahorita se volverá a abrir y de nuevo haya oportunidad de ir a ver esos paisajes maravillosos, que nuevamente cascadas en la Uribe, cascadas en Vista Hermosa, que para verlas hay que ir a tener tiempo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. El paisaje es una contemplación y la contemplación requiere de tiempo libre, y el tiempo libre pues también lo llaman ocio. Algunos dicen, por ejemplo, que hay que trabajar. Eso es como el cuento que nos ha hecho muchos años. Otros piensan que el trabajo es lo que no debería hacer uno, sino debería dedicarse a vivir, pero pues por las políticas económicas de los siglos, pues mostrado que uno debe trabajar y sacar el domingo para descansar. O sea, el domingo para tener vida, ¿no? Puede pensar a veces que la vida es tener trabajo, pero muchas veces la vida es tener tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, tener tiempo para tomar un diplomado de paisaje. Tener tiempo, saber que después hay que ir a pintar. ¿Sí? Eso es la vida, ¿no? Ahí es donde ocurre la vida, ¿no? Cuando usted está 8 horas allá trabajando, esperando que le paguen para poder ir el fin de semana a tener vida, a compartir con la familia o tener su periodo personal de pintar, que finalmente sigue siendo un acto íntimo, ¿no? Un encuentro personal. ¿Hay alguna duda, pregunta? Yo quería escuchar. Sí, maestro. No, como un apunte cuando hablabas de Leonardo y los pintores, los primeros, que se le atribuyen, digamos, a la percepción o al paisaje. Hay unos temas que encontré desde la teoría del color, digamos, de Leonardo, esas implicaciones que tiene que ver con la investigación que hoy en día nosotros pues llamamos los primarios, secundarios. En esa época, digamos, ellos tenían el concepto, inclusive que desde Goethe hablaba era de tierra, sol, cielo, agua y fuego. Sí. Como los tonos, digamos, como los colores dentro del círculo, ¿sí? No como lo denominamos hoy en día nosotros, que primarios, secundarios, o amarillo, azul, rojo, o ciano, magenta, sino que de esos inicios ya estaba como el concepto, digamos, traído del paisaje, digamos, del color de la naturaleza, Sí. A la misma paleta, digamos. Pero es que también tiene que ver con los materiales.
Digamos que es que el óleo es el gran descubrimiento en el arte. El óleo fue el que permitió cambios, pero cuando no existía el óleo, los artistas tenían que buscar sus materiales, aunque igual con el tiempo se siguieron preparando con el óleo. Entonces había que hacer pintura al temple, había que para cierta cosa conseguirlo en todos lados, entonces tenían esa relación se daba. Entonces, o sea, por ejemplo, fuera del paisaje, ¿ustedes saben por qué la Virgen, el color de la Virgen es el azul? El color de la Virgen es el azul porque era el color más caro. ¿Por qué era más caro? Porque se sacaba de la piedra lápiz lazuli que había que meterse ya unos a cuantos metros en el mar muerto o en el mar ahí Mediterráneo para conseguir esas piedritas para poder sacar el color azul. Entonces, como las referencias que hace el maestro Alejandro, entonces tenía que ver con eso de dónde se conseguía, ¿sí? Entonces como que era una línea muy metafísica de relación de los colores con el uso que tenían, ¿sí? Y se daban como esas, por ejemplo, a mí me parece curioso eh, que yo busqué, o sea, siendo Leonardo, pues uno de los que hace estas cosas del paisaje y que se fue por allá a mirar también la montaña y que hizo esas, los paisajes fantásticos que hacía detrás de sus figuras de fondo, no encontré nada donde el man dijera paisaje en el tratado de pintura que escribió, ¿sí? Pues si quieren, ese es un material que se los puedo pasar. Pues ahí lo tengo, que son como el tratado de pintura de Leonardo y del biógrafo de él, también escribió otros, que ese es un mismo libro, y son puros consejitos que da Leonardo acerca de de cómo pintar, ¿no? Usted debe levantarse temprano, o sea, también hay mucha moralidad acerca del oficio, de cómo lo ponen. Eh, pero, pero claramente no decían paisaje, entonces ahí es donde vuelven a los holandeses. Hasta ahí fue paisaje. Antes era algo que estaba, pero no era un género, entonces no había una historia. Entonces la charla de hoy va más a el pre. Todavía no hay paisaje, pero hay unas ideas, o se va llegando al poco a poco, pero no hay paisaje. Y por lo tanto tampoco hay mucha historiografía al respecto, y la mayoría de lo que se encuentra, pues todos van a este Kenneth Clark, ¿sí? Que tenía unas ideas también que otros han refutado con el tiempo, pero lo que siguen consiguiendo muchos es que inicialmente el paisaje era simbólico, o sea, no lee y sigue llegando. Pues al tipo llegué por otros, pues lleguemos al del que todos hablan para sus charlas. Eh, y sí, como dice el maestro, ahí hay también unos textos que tengo que habla de eso, que el cielo, por elementos. No sé si estén interesados como en esa disgregación o, o seguimos más bien hablando de paisaje, porque pues la idea tampoco es que sea una clase de historia del arte, porque pues la percepción del arte ha cambiado con el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, sí podemos pues saber que existía el fondo figura y existe el paisaje simbólico y subordinado con una función. Bueno, pues a menos que uno quiera investigar, pues puede investigar cómo pintaba Leonardo, ¿no? Tratar de hacerlo, pero en este momento en que tenemos el óleo y que es muy versátil y muy fácil de usar, pues no tiene uno que hacer todas esas maromas que había que hacer. O sea, no, por ejemplo, no nos toca coger un cuero de vaca, tensarlo, quemarlo, echarle cal, pelarlo, después echarle unos colorantes, volverlo a pelar, hacer para lograr como los fondos sobre los que se va a pintar. Y tampoco nos toca hacer pintura la yema, ni nos toca pues, a la yema el temple, que es con huevo, se hace la pintura de temple, porque pues después vino el óleo y ahora industrializado pues es muy versátil, que tiene unos mediums, que tiene diferentes cosas. Eso sí, eso me gustaría saber aquí con qué pintan. O sea, ustedes pintan con óleos, pintan con acrílicos, pintan con acuarelas, con guaché.
buenas, profe. Sí, nosotros pintamos con óleo y también usamos el acrílico en las pinturas. Chévere, ya. Ya interesante ver cómo que han hecho, ¿no, maestro? Sí, pues lo que lo que estuvo expuesto en la galería, la que terminó hace un par de semanas, no, una semana. A la mayoría de los que están acá estaban ahí, son acuarelas y acrílico y ahora pues también tienen trabajo de óleo. Sería pues interesante de pronto sí, porque también aquí hay otros alumnos que son de otras partes, revisar también que pues mirar qué trabajos hacen y eso, para pues, compartir. Y creo que también sería interesante como esa pregunta de cómo ven el paisaje, como un paisaje de fondo, figura, o como un tema en sí mismo. Sí, ese sería como los ejercicios que queremos como plantear, bien sea eh, como bien sea presencial, los que puedan y pues no, igual, los presenciales se puede hacer todo presencial, los que están lejos pues igualmente lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente, pues no estaría como digamos el acompañamiento en ese momento, pero sí sería como, ese sería el rol digamos de esos encuentros o de esos ejercicios prácticos de cómo perciben el paisaje, porque lo que usted hablaba del paisaje para un empleado o para un costeño que todos los días va en la buseta, pasa por el mar a su trabajo, él no puede ir en la misma buseta, uno ya está subiéndose por encima del otro para mirar allá el atardecer o porque es de otro lado. Es una forma de cómo percibimos el paisaje cuando no estamos, digamos, en la región. Muy diferente cómo percibe un costeño en la Orinoquía, por ejemplo. Entonces, esa relación de cómo lo percibimos, creo que todos, cada uno, tiene una manera muy diferente de verlo. Yo creo que lo que usted hablaba alude a lo que el arte o a los artistas realmente se le alude a lo del paisaje, que somos como los observadores, digamos, sensibles y que nos incorporamos en él a través de un dibujo o una acuarela. A lo largo de la historia del arte está construido, digamos así. Para una persona que no es artista normal es muy raro verlo observando una hoja caída de un árbol en el piso. Pasan por encima, pero nosotros, el hecho de ser artistas o tener una sensibilidad un poco más, digamos, a flor de piel, para nosotros esa hojita que está ahí encima de una baldosa puede significar mucho. O por lo menos tenemos muy educado el ojo y sabemos que de ahí o tenemos una sensibilidad diferente y terminamos tomándole la foto o terminamos guardando la hojita entre la libreta porque nos sirve los tonos, los colores, su forma o simplemente porque me pareció interesante esa hoja. Entonces, esos encuentros o esos ejercicios tendrían que ver también como con eso, cómo cada uno lo percibe, cómo Katie lo percibe un paisaje de Bogotá, como decía Nemo en una época de los 90, le gustaba Bogotá porque era una ciudad triste, gris, oscura. Él la percibía así, ¿no? El francés este que hacía esos grafitis o esos stencils en las paredes de Bogotá, o cómo lo concibe uno, cómo lo concibe el compañero que está en Cartagena, cómo puede concebir el paisaje, que es muy diferente como cuando nosotros vamos a la costa de paseo, cómo lo concibimos también. Entonces, sí sería interesante como esa relación de cada uno, porque por lo general la mayoría no se pone a pensar en el paisaje. Ya, nosotros como artistas sí conocemos el paisaje, pero la mayoría de alumnos cuando les digo hacer un paisaje simplemente sucede como que hablaba, mecánicamente o lo copiamos y listo, pero más allá de irlo a copiar, ¿qué sucede? Es igual, o sea, les hago esta pregunta, ¿es lo mismo copiar un paisaje de una foto o ir directamente a copiarlo?
Ahí es donde viene lo de Benjamin, que habla sobre el aura de la obra, o el aura que hay en ese espacio cuando yo voy y lo percibo directamente, o será que con la fotografía voy a tener la misma percepción y la misma sensación. Es como esa pregunta que les dejo a todos también, como que vayamos analizando eso. Que yo creo que esto es de sensaciones. Sí, 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 pero además, como decía, ahí está el paisaje realista, está el paisaje, pero también está el paisaje de fantasía, dicen algunos, ¿no? Que tiene que ver ahí sí, con el artista y cómo se siente frente a lo que está pintando. Porque el paisaje también se usó realista con un ánimo exploratorio y conquistador. Entonces, digamos, el paisaje en un momento fue parte de la exploración del mundo y de la dominación. Entonces, se hacían mapas y se hacían paisajes. O Sí, sea, se hacían mapas y se hacían paisajes de ese camino para que se reconociera dónde estaban. o ¿Sí? el otro, Entonces, eso pasó, por ejemplo, en los gringos, cuando hacían el tren y toda esta cosa de las películas de vaqueros y los indios. Ahí van pintores pintando por dónde iba el tren para ubicar por dónde era, ¿sí? Y digamos lo mismo pues en Colombia con Humboldt y eso, o sea, entonces también no solo ha sido una cosa de la libertad del artista, sino también ha tenido un componente a veces de utilidad. no, lógico, porque si vemos por qué podemos hablar de la expedición o bueno, la justa libertadora, es gracias al dibujante que llevaba a Simón Bolívar a su lado, que lo contrató simplemente para que dibujara toda la justa, y a raíz de eso es que tenemos parte de la historia, o lo de Humboldt, o la expedición botánica también de Mutis, todo tiene relación al paisaje, digamos. Todo Aquí tiene... hay una que les voy a mostrar creo que ahorita se me pasó ahí de la esta, pero los voy a mostrar. Eh, de también cómo se usaba para el paisaje para, bueno, digamos, adoctrinar, pues es una cosa de la cultura, ¿no? No es que sea, no es que sea malo, son cosas que sucedieron y entonces este es uno de Humboldt, se llama Alegoría de las Américas, ¿sí? Entonces, estos son pues están pisando los indios y la naturaleza que hay acá está siendo dominada por Europa, ¿sí? Entonces vemos aquí están pisando al leopardo, vemos por ahí las cabezas de los aborígenes, ¿sí? De la gente aquí de las Américas, cómo son dominadas por estos héroes griegos que pues tenían todo que ver con ¿sí? Cómo están las águilas, las serpientes, el leopardo, todo dominado por Europa. Y era una forma y estos grabados pues los mandaban allá y con esto también mostraban en Europa tanto como ellos dominaban aquí y pues lo que nos sometían aquí a los habitantes de ese tiempo en las Américas, ¿sí? Entonces también se usaba, como mencionaba antes, como una forma de educar o de adoctrinar o de dar una idea del mundo. Lo otro es la relación también de que solo el paisaje no tiene que ver con la naturaleza, ¿no? O sea, el paisaje, lo que digo, el paisaje puede ser simbólico y puede ser realista, ¿sí? Y pues hay otros que dicen que también puede estar en el camino de los dos. Entonces algunos también le dicen que es fantástico. Lo que sucede con el surrealismo en los paisajes, digamos, de fondo de sí, del surrealismo de Dalí, por ejemplo. Son como Dalí, por ejemplo, esa es una de las quejas que le hacen ahí a Kenneth Clark y es que no vio a Dalí. Pero digamos, decidí parar apenas llegó al paisaje. O sea, apenas salió de la Edad Media, ¿sí? O sea, como que
cómo llega hasta lo gótico, y ya digamos con el Renacimiento cambia la dimensión del paisaje, que es el otro tema, pero tiene que ver con que cambia la noción del espacio, porque es que el espacio, repito, antes era un espacio simbólico que tenía que ver con la relación que tenemos, se supone que tenemos con Dios. Cuando aparece el Renacimiento, el humanismo, entonces viene con la perspectiva, y la perspectiva renacentista de punto de fuga es una visión del mundo, ya no de Dios. ¿Sí? Por eso, si recuerdan, en el colegio le explicaban a uno eso, que antes era todo relacionado a Dios, y entonces llega el Renacimiento, entonces ya relacionado con el hombre. Entonces, básicamente, antes era cómo se veía uno con Dios, cómo era la relación con Dios, y con el Renacimiento ya es cómo nosotros vemos. Y entonces tiene uno la perspectiva renacentista, que básicamente es una mirada fija. Ahorita también hay estudiosos que dicen que por eso que lo bizantino no es que no fuera real, porque pensar que la mirada fija que da una cámara a un punto de fuga único es la realidad, porque tampoco es la realidad, sino es un pedacito ahí congelado de una escena. Entonces ese cambio también cambió la percepción del paisaje. Ya no era el paisaje simbólico, sino el paisaje real. Por ejemplo, y aún así, después, uno de los grandes representantes también del paisaje más adelante, por otro tema, y que va a romper también la forma de la pintura de paisajes, es Van Gogh. Y Van Gogh pues hacía muchas pinturas sobre lo que veía, ¿no? Y hacía dibujos, y hacía con sus colores brillantes, pero hacía sobre lo que estaba viendo, pero no todo, porque también está la noche estrellada, o hasta el de los cuervos. Eso, ahí hay una alteración de realmente cómo se ve a cómo él lo quiso llevar. Entonces ya hay una mediación del artista, y pues como también depende. El maestro decía, digamos, en la esta del paisaje también se habla antiguo del cielo, de los elementos, y a nivel de técnica encuentra uno las diferentes técnicas que han habido. Ahí, por ejemplo, subía al chat el este de Leonardo, pero finalmente eso tampoco es suficiente para pintar paisaje, ¿no? Se necesita ahí como el talento y la advertencia y cómo cada uno lo ve. Entonces siempre está el artista de por medio. Pero el paisaje sí fue evolucionando ahí, pues tiene sus variantes, sus cambios. Muy cerca Van Gogh estuvo Cézanne, que era otra cosa. En la antigüedad pues estuvo Giotto, pero también estuvo Goethe. Por ahí hay unos textos de Goethe, pero ese quiero verlo también como para la otra sesión, que pues el tipo era bueno en todo, filósofo famoso, escritor, novelista, y también era pintor de paisajes. Pero él decía que no era pintor, que él sí no se atrevía a decir que era pintor, que eso no se atrevía, las otras cosas sí, pero hizo muchas consideraciones teóricas acerca del paisaje. Anotaciones también, ¿no? Leonardo, cómo él ve el paisaje. Para muchos pensadores el paisaje es la verdad, y es una cosa también de sensibilidad. Llegan muchos al punto de que el paisaje no existe sin la mirada del hombre, sin la cultura. Bueno, ahí está el de Da Vinci, el que lo quiera leer, de pronto encuentre algo que le interese en el chat. Estos son textos, ahí, pues hay de todo, ¿no? El tipo era un estudioso muy fuerte. Yo seguía compartiendo pantalla, ¿no? Listo. ¿Algo más? Peticiones, dudas, ¿de qué les gustaría la otra? Si les interesa más que hablemos del holandés o hablamos de todo.
Pues yo creo, maestro, que seguir como lo que tienes planteado y sobre la marcha. Ah, sí, maestro, lo que pasa es que lo que digo es que la cantidad de información que encuentra uno cada vez es más Sí, amplia. claro. Y pues sí, uno tiene como sus cosas también que le interesan, pero por ejemplo, hoy, a propósito, fui desordenado en la esta porque parece muy complicado tratar de hacer como el avance occidental y porque además también encuentra uno que hay diferentes visiones sobre eso, ¿no? Aunque muchos, como digo, se quedan con la de Kenneth Clark, del paisaje simbólico y que llega hasta el Renacimiento y ahí acaba, porque pues cambió la perspectiva, ¿no? Entonces Piero de la Francesca y demás, y empieza la cosa a evolucionar, a cambiar. Bien, no sé si Pero, alguien tenga alguna pregunta, duda, pues para que vayan internándose un poco o comprendiendo un poco más, pues el material que envió el maestro, que no tiene mucho, o sea, es una parte, porque es que esto es muy extenso. Nosotros duramos, que ustedes no crean, un mes, par de meses tratando de mirar cómo enfocar este tema, porque es muy amplio. Lo que sí queremos es que con este diplomado abramos un poco más o que por lo menos el paisaje ya lo percibamos de otra forma. Es lo que queremos, abrirle un poco más el ámbito mental, los ojos, entender un poco que el paisaje realmente es diferente cuando yo lo veo en una fotografía o cuando voy al sitio, eh, o cuando realmente voy al sitio, tomo una foto y la llevo a mi taller a pintarla, ¿será que es igual? O sea, esas reflexiones sería interesante que la hiciéramos, porque pues, los que hemos tenido la oportunidad de hacer estos 3 ejercicios, sin querer de que vamos a hacerlo a ver qué pasa, no, sino por el hecho de ser pintores, digamos, de que en muchas ocasiones, por lo menos con el maestro Libardo, tenemos un proceso de pintar al natural, a salir al campo, de hacer el ejercicio. También hemos hecho, tomemos la fotografía y llevémosla al taller, o también hemos terminado haciendo paisaje, digamos, sin tener esas dos opciones. Pero de hecho, también cuando pintamos y se pinta en digital, entonces creo que el maestro lo ha sentido, yo pues que también hago mucho ejercicio digital, eh, todos esos 4 escenarios no son iguales. Esa percepción no es igual. Digamos, lo de la fotografía, pues ya uno rompe con la perspectiva, ya no está. Al pararse uno al frente de un paisaje con el caballete tan inmenso, no sabe uno por dónde iniciar, si es el todo o es simplemente un fragmento de ese paisaje. Esos son como los ejercicios, digamos, que hay que empezar a entenderlos y reflexionar, pero reflexionarlos no como un método que está escrito en un libro, sino que yo como persona que me interesa el dibujo, la pintura, o como persona del común, bueno, ¿qué sucede? O ya sé que mañana ya van a empezar a ver el paisaje de otra forma. Ya les dijimos algunas cosas, sean verdad o mentiras, pero como el tema del Muan, pueda que estemos haciendo el mismo discurso, pero sí es diferente, digamos, si yo mañana ya percibo el paisaje de otra forma. O sea, quiero que hagan esa reflexión como este primer ejercicio de tarea. Es, ¿qué sucede? ¿Qué reflexión? Los que han tenido oportunidades, si realmente cuando lo hago al natural voy allá al tema, al campo, o cuando lo hago en una fotografía, ¿es igual o no es igual? ¿Y el por qué? Que no es igual, es la misma imagen. Sí, porque yo me llevo la foto para mi taller y es la imagen completa o un fragmento de lo que me interesó. Pero ¿qué sucede? Si realmente es la misma sensación, o es más difícil o menos difícil, también. Podemos abordarlo ahí desde la complejidad. ¿Qué es más complejo? Si yo voy y lo hago al natural o me llevo la fotico en el celular y ya las descargo y la pinto. ¿Sí? Como esos temas. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. No se le olvide que en el chat está el link del formulario de la asistencia de hoy. Bueno, Javier nos dice que, bueno, quiero hacer hincapié en lo curioso que se veía el bosque en la Edad Media,
desconocía ese dato, pero explica de cierta forma por qué cuando se descubrió América se hablaba mal de los indígenas por vivir en el bosque y los señalaban desde primitivo hasta personas sin alma, todo por su perspectiva del mundo de aquella época. Ahí está en el chat, maestro. Sí, pues lo que pasa es que eso tiene que ver con una justificación moral que se hacía, y era que no tenían alma, entonces podían ser conquistados. Deberían ser conquistados porque no eran seres humanos. ¿Sí? Esa era una justificación moral que que daban los imperios para invadir otros pueblos, y todavía en África más recientemente seguía dándose. O sea, eso que dijeron aquí de los indígenas también lo dijeron cuando esclavizaron al pueblo, a la raza negra en África, que no tenían alma. ¿Sí? Entonces no eran seres humanos, entonces podían y debían, ¿no? O sea, ni siquiera era que podían, sino que debían. Entonces esas son formas de dominación que han existido, como el grabado que se mostró ahí de Humboldt, ¿sí? O sea, no tenían alma, que, que quitarles cualquier civilidad, y como dice, primitivos. Entonces no eran, es más, hay un dato ahí que me hizo acordar con esa pregunta, y es que el gran problema que tuvo la iglesia, los pensadores de la iglesia católica, cuando se enfrentaron con China, porque era que ellos se justificaban a nivel de imagen que Dios era imagen y semejanza de ellos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las representaciones armadas históricamente de si Jesucristo existió o no, no se parece nada al que todos conocemos actualmente, que ya sabemos que era un asistente de Miguel Ángel Buonarroti, que él pintó, y es la forma de Jesús, que es un monito de ojos azules. Pero si vamos a las formas de cara del pueblo judío y de esa región, era más bien negrito, ¿no? Como los afganos, ¿sí? Como si uno ve la película de Rambo 3 cuando va a Afganistán, así era. Más o menos el Jesús debió ser así. Pero entonces la justificación es que habíamos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando aparecen los chinos, ojirrasgados, diferentes, cabello, todo, entonces hasta llegaron a proponer de decir que había otra gente. Ellos deben ser de otro Dios, o sea, leyendo esto lo encontré. Eso, hay otro Dios. Esa gente no es humana. Pero no eran los indios ni eran los negros. Eran la gente brava. Pues, sí tenían más. Por ejemplo, el paisaje en China empezó en el siglo IV. Mientras cuarto, quinto, y aquí empezó pues ya como 5 siglos después. Entonces, a nivel pues la pólvora sabemos que es China, o sea, entonces esa gente no era facilita como para esclavizarlos, entonces había que darles otro. Entonces, no, esa gente es de otros demonios. Pero pues finalmente la cosa se les olvidó, se hicieron pasitos y dejaron de hablar pero se planteó, ese fue un dilema filosófico, ético, religioso que tuvieron en Occidente para definir a los chinos por su diferencia. Y pues aquí en esta región del mundo sí se llevó del bulto porque no hubo cómo defenderse de esa arremetida. Y lo mismo, viendo los chinos, que es un capítulo, eso hay unos textos ahí porque ellos eran distintos, ¿sí? Porque ellos desde el siglo IV ya miraban el paisaje como un tema, pero no era solamente copiar el paisaje, sino ellos tenían una fuerte carga estética al hacerlo. O sea, ustedes han visto, ellos tienen mucho que el Zen, que el Yin Yang. Ya se convierte en una filosofía, digamos. Sí, sí, porque es paisaje que no es la yo tengo percepción entendido como que en la pintura china, recuerdo ahí yo tuve un maestro en la Universidad Dioscórides Pérez él hizo el posgrado, fue en China. Ahí vi una vez una clase de Tai Chi, enseña Tai Chi ahí en la Nacional, en el jardín.
Y entonces por esas cosas llegan como la pintura china tiene la cosa que, sí, pues la que es en tinta china, que es la barrita, entonces viene todo el rito de derretir la barra, secarle agua, y entonces cuando manda el pincel yin y cuando sale yang. O sea, hay una cosa energética ahí bien distinta a como lo hacíamos acá, bueno, en Occidente. O sea, ya todo es un ritual, digamos, el paisaje de ellos tiene que ver con la ceremonia como la ceremonia del té. Es lo mismo. Es la forma religiosa, hablándolo de forma más castiza. No es una filosofía, no es una religión. Parte de su filosofía. No es como nosotros. Hacemos por hobby. Vamos a meterme al taller del maestro Alejandro a ver qué pasa. Ellos no lo hacen de esa forma, digamos. Ellos tienen cualidad referente a la pintura y especialmente la del paisaje, ¿no? Listo. No sé, para no alargarnos, si tienen alguna duda, inquietud, pregunta, recomendación, pues es hora de hacerlo, que nos lo digan. Queda como de parte mía esa que escriban o analicen el paisaje visto natural estando allá o el paisaje que me llevo una fotico para mi taller. ¿Qué sucede? ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Sé que hay muchos aquí que hasta ahora están incursionando, otros que quizás que ya lo han hecho, pues sería también chévere decirnos como esa experiencia, porque pues la idea es que entre todos socialicemos y aprendamos entre todos y armemos ojalá un manifiesto nuestro del paisaje, qué sucede realmente con nuestro paisaje. No sé si tengan alguna duda, pregunta o podemos dar por finalizado. Si Ofelia tiene la mano levantada, no sé si quieras decir algo. O se fue la manita. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Lo que ustedes están hablando, pues, viene la acotación que estoy dando precisamente unas clases a unos niños y frente a donde trabajo hay un palo de mango. El palo de mango está pequeño, entonces puedo poner a los niños a ver la naturaleza y decirles, bueno, ¿qué colores ves? Y vamos a dibujarlo, vamos a colorearlo. ¿Qué pasa con el niño? Que cuando lo hago ver eso, el niño entra como en un razonamiento de decir, pero ¿por qué las hojas son verdes, son rojas, son como amarillas, están como quemadas, están como rojizas? Porque se da uno cuenta que el niño y aún muchos adultos no percibimos esas cosas. O sea, las estamos dejando pasar por alto. Entonces, todo esto que ustedes nos dijeron hoy, pues sí nos alimentan. Ojalá pues la otra clase también sea así de todo un poquito, porque aprende uno, o sea, no se vuelve tediosa la charla. Así como hoy estuvo expuesta, estuvo genial, me parece a mí. Agradecerles y no, entonces nos vemos el otro miércoles. Muy amables, buenas noches. Eso también han coincidido los pintores desde siempre y los teóricos, se encuentra uno en esto desde Goethe, desde Leonardo, desde Petrarca. Petrarca es el primero que se fue y se subió en la montaña antes que Leonardo. Que se observa pero no se mira. O sea, que el artista sí mira. A veces como que se tiene esa atención. Pero sí, esa coincidencia está. Y eso parte en los talleres. Uno se da cuenta que quieren aprender a dibujar y no es aprender a dibujar, es aprender a observar. ¿Sí? Maestro, si me permite, les puedo poner ahí mi página de Facebook. Sí, sí, claro. Para pues que miren mi obra por si les tienen preguntas o... No, pues hay de todito también, porque a veces hago paisajes y hago otras cosas también. ¿Qué tal le compren, maestro?
etiqueta. En relación a lo del los niños, bueno, quería como apuntar ahí algo, es que no, cuando entramos a aprender, digamos, a dibujar o a pintar, yo siempre en mis talleres yo les pongo ese un ejercicio de aprender a observar. Y ese es un problema que tenemos la gran mayoría, que no sabemos es observar. Los niños tienen, digamos, los niños, como todo niño, tiene sus preguntas filosóficas, ¿no? Ellos mismos sí se preguntan y nosotros hemos olvidado eso. Bueno, yo en mi caso no lo he olvidado, ni como artista siempre me hago la pregunta, pero por la mayoría que entran a los talleres no se pregunta. Entonces yo alguna vez, creo que aquí había algún grupo que los llevé a hacer un ejercicio al aire libre en el malecón y les puse a dibujar un árbol, pero no el árbol como es convencionalmente, sino dibújenme las geometrías que hay, que se alcanza a ver atravesando el árbol, digamos, los que se ven en el cielo, esos triángulos, esas formas orgánicas y geométricas que forma el árbol, no desde lo matérico del árbol, sino lo que está externo, entre las ramas, hojas. Hay un ejercicio muy complejo, muy difícil, y muchos los escuchaba ahí chimoseando, pero ¿para qué será esta vaina? A mí me queda más fácil hacerlo de la otra forma, o sea, el tronquito como todo, las hojitas, la formita, y no, pues bueno, hay un ejercicio también del hemisferio izquierdo, derecho, hay un ejercicio de aprender a observar, hay un ejercicio que es más de percepción de qué es lo que estoy viendo, y cuando muchos lo hicieron sin querer queriendo, y cuando se dieron cuenta tenían el árbol muy bien detallado, o sea, al contrario. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños pues siempre se hacen esas preguntas, ¿no? Porque es una forma de ellos, que ellos sí observan realmente, en cierta forma, hacen un análisis de lo que van a hacer, que no lo sepan dibujar quizás, porque lógico, están en un proceso, están aprendiendo, pero eso es otra cosa que también debemos tener en cuenta, el porqué de las cosas. Ese porqué es interesante, el porqué. Y el otro, el porqué, y el de los niños, el porqué, y el para qué. O sea, ¿para qué hago un paisaje? Por ejemplo, ¿para qué hago el paisaje llanero con morichitos y con guacamayas? ¿O por qué lo hago? ¿O para qué? ¿O qué intención tiene? ¿Sí? Y si yo me voy allá abajo a solearme toda una tarde a hacer un óleo y llego a la casa y termino, bueno, ¿cuál es la razón de eso también? O sea, eso es importante, pienso yo, que como pintores hagamos esa reflexión. Porque muchos también dicen, maestro, que pintar paisaje en esta contemporaneidad, eso está obsoleto. Creo que no está obsoleto. Creo que es una forma, digamos, muy contemporánea. Aunque también hablamos de que la contemporaneidad ya ni existe, pero creo que es uno de los temas más, digamos, importantes en la pintura y que actualmente se sigue dando. Y gracias a eso también le debemos mucho a la historia, digamos, conocemos la historia universal gracias también a esos pintores y a esas expediciones como la de Humboldt, los países, lo de José Celestino Mutis, bueno, todas esas expediciones, y de muchos artistas también actuales, dibujantes que han hecho recorridos que digamos, evidencian, bien sea con una cámara fotográfica, sea con el papel y lápiz, digamos, de esos recorridos. Entonces, bueno, eso es como a mera reflexión nada más, simplemente les estoy dando, es que empecemos a reflexionar sobre el tema. Listo, no sé si tienen alguna pregunta más o ya hemos terminado. Otra noche. Ya Magdalena que le pase el listado, está escribiendo en el chat. No, Magdalena. ¿Cuál listado? De participación, dice. Ahí está en el chat del Skype. Ya viste la Magdalena que escribió. ¿Quién tuvo problemas para la inscripción? ¿Solo Magdalena? ¿Para la inscripción o para la...? Emile Gómez, si quieres,
tiene la delante. Mile Gómez tiene la manito levantada. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches para todos. Pues quería aportar de que con las preguntas de que qué se siente o qué diferencia hay entre si va uno a pintar al aire libre o lleva la fotografía al taller o hace los diferentes ejercicios, pues es que cuando uno va a pintar al aire libre es una cuestión de muchas emociones. Es una cuestión de sentir en el alma lo que se está viendo. Y cuando lo hace uno de la fotografía es como querer plasmar esa emoción que se sintió al ver el paisaje. ¿Sí? Para mí el arte ha sido muy grata en la vida. O sea, llevo muy poquito tiempo, hasta ahora estoy iniciando, pero me ha salvado muchas veces la vida. Yo digo, para mí el arte me ha salvado muchas veces la vida. Y ese ejercicio de salir al campo, de querer plasmar lo que uno ve, fue principalmente lo que me salvó la vida. Entonces, sí hay mucha diferencia de uno estar encerrado en un lugar y a salir al aire libre y captar más emociones y más sensaciones con respecto a lo que está viendo. Bueno, bien, gracias. Algunos lo salva, maestro, y a otros nos quiere matar el paisaje. Dura. Bien, no, eso es importante. Es que yo sí he tratado de que seamos conscientes todo el tiempo de todas las cosas. Y la pintura no es la excepción, o el dibujo, o lo que hagamos en la vida como tal. Y eso es por eso lo que hablaba el maestro de los orientales, chinos, digamos, del Zen, es eso, ser conscientes. Por eso el arte de los niños, o el dibujo o la pintura de los niños no es arte. Vean unas pinturas de los niños y lo podemos comparar hasta con con un gran artista famoso, bueno, Kandinsky, con, bueno, X o Y persona ya de la historia del arte, pero ¿por qué la del niño no es arte y la del otro sí es arte? Que los niños no están conscientes realmente de lo que están haciendo, se están gozando el momento y ya, y listo. Y eso es importante, ser consciente. Lógicamente los niños no son conscientes porque están en una etapa de aprendizaje y de exploración, y eso no hay que cohibírselos. Pero nosotros que ya entendemos el mundo, cuando a veces pintamos, somos conscientes, o cuando vamos al bajo del palito a dibujar el palito o la fruta que está colgando, somos conscientes que nos llevamos la foto para el taller. O sea, eso también hace parte, digamos, de cómo percibo yo el momento. ¿Listo? Son cosas para reflexionar como personas que queremos entrar en lo creativo, en la exploración, en la pintura, en el dibujo, o que nos gusta el tema. Entonces, son preguntas que yo también me hago, digamos, como artista. No sé si o sea, yo llego a una parte a pintar un escenario al natural y para mí es como mágico, realmente. No es igual. Y es bonito inclusive, aunque sea complejo abordarlo en una pintura, pero hay algo de magia, digamos. Entonces, ¿cuál sería esa magia que cada uno debe tener, ¿no? Que si yo llego a un paisaje y no tengo magia, no tengo nada ahí, y estoy mirando el reloj y me toca distinto. O lo hago y me voy para la casa y cuelgo una puntilla y lo pongo y ya. O lo dejo debajo de la cama. ¿Qué sucede? O sea, somos conscientes de lo que estamos haciendo, somos conscientes. Listo. No sé si hay más preguntas, maestro. Pues, muchas gracias.
nos vemos en 8 días, otra vez el miércoles. Esto les queda grabado ahí en el mismo chat del Sky. Ahí el programa inmediatamente lo deja grabado durante un mes. Yo después lo subo también a YouTube y les envío el enlace del YouTube para que ya quede ahí. Yo les había hablado de una plataforma. Pienso que como todavía hay mucha gente, la mayoría, aún lo atropella un poquito a la tecnología y es normal, porque muchos venimos de lo análogo y nos tocó lo digital, ¿no? Entonces muchos somos análogos y digitales, otros son netamente digitales y otros son análogos por completo. La plataforma se las voy a dejar hecha ya cuando terminemos o sea, les voy a empezar a enviar todo como por WhatsApp, PDF, ustedes descargan, leen, todo normal, los videos, enlaces, y la plataforma les dejo el link cuando estemos terminando el curso, o a mediado del curso les envío el link para cuando se terminen tengan el ingreso ahí y tengan como el diplomado ahí, como no de por vida, pero sí lo tengan un largo tiempo ahí para que puedan revisar y retroalimentar. La idea es que este diplomado el otro año hagamos la segunda versión, continuemos y eso. Entonces, por eso mucho me han preguntado de la plataforma. Realmente la plataforma es para que puedan ingresar a ver los videos y el material. Pero pues también sé que hay muchos que se les ha complicado esto. Entonces, quiero hacerles la vida más fácil. Simplemente yo me encargo de enviarles por WhatsApp y ya después al final les envío el link a que ingresen a la plataforma que quieran, clase por clase. Semana 1, semana 2, 3, con las fotos de la memoria, si tuvimos en un encuentro presencial, los trabajos de paisajes, si tienen, bueno, alimentamos muy bien la página para que todas las tengamos al final y pues tengamos como eso de memoria, como una memoria. De los trabajos teóricos, prácticos, perdón, tiene que salir un catálogo. PDF, tiene que ir ahí entre el sitio alojado en un sitio web, la WIS, que pongamos ahí, porque todo como una memoria de ustedes. Y lo otro, pues si el catálogo hay buenas propuestas, hay buenos trabajos, pues lo que les ha dicho, a mí me gusta a veces, ahora que tenemos un espacio ahí para mostrar cosas, pues mostrar ese proceso del diplomado en una exposición, digamos, dependiendo qué suceda con esto. Entonces, para no quitarle más tiempo, muchísimas gracias, maestro Libardo. Ahí tienen esas lecturas, me imagino que pues vendrán otras más adelante. Yo también sí, tengo estas eran para este primero. Les agradezco que le peguen una ojeadita y revisen el video que queda grabado para que vayan, y ya las otras también en el transcurso de estos días enviamos otro material más. Muchas gracias, no sé, maestro. Hasta luego, gracias, feliz noche y nos vemos en otra oportunidad. El miércoles, en 8 días.